Buenos días. Buenos días. ¿Nos puede decir su nombre, por favor? Sí, con mucho gusto. Mi nombre es José Prada. ¿En qué época nació usted? Bueno, yo nací en el año 1953. 1953. Bueno, señor José Prada, ¿recuerda usted algún presidente en su época? Sí recuerdo el presidente que fue de los colombianos, que fue querido mucho por todos nosotros, los pobres en esa época que existimos, que fue mi general Rojas Pinilla. ¿Cómo era la, cómo era el gobierno del general Rojas Pinilla? Era un gobierno, fue un gobierno del pueblo. Eh, Según tengo entendido, fue uno de los mejores presidentes que ha existido, que ha gobernado este país, el general Rojas Pinilla, porque él se dedicó más a la gente común, a la gente pobre, a la gente del campo, a nosotros sobre todo que éramos muy sufridos en esa época, mi papá, mi mamá, mis hermanos. Era una situación difícil. Sí, difícil. ¿Y cuál era el problema social y económico de esa época? Problema económico grave, porque la única subsistencia en un hogar en el campo, hablo del campo porque fuimos criados en el campo, y la única subsistencia que había era el trabajo, el jornal, que había que trabajar en el campo, y era muy barato, era muy poco lo que se ganaba. Eso no se contaba con un sueldo como se cuenta ahora, un sueldo que uno pueda subsistir económicamente. Entonces se pasaban situaciones complicadas. ¿Recuerda usted alguna guerrilla o grupo militar? Bueno, en esa época se hablaban de unas guerrillas, guerrilla de guerrillas, que eh, no me acuerdo bien el nombre de esa subversión que existía. En todo caso, fue, fue aplacada bastante por el mismo gobierno de Rojas Pinilla, en el cual pues esa guerrilla lo único que le tocó fue entregarse. Eso es lo que yo conozco, se entregó al gobierno, se entregaron y hicieron Las las paces. paces con el gobierno, y hubo una pequeña paz. ¿Y qué procesos de paz o acuerdos recuerda usted? Eh, bueno, ya vinieron los partidos tradicionales, Partido Liberal, Partido Conservador, que eran las rencillas que se formaban en los campos y de pronto también en las ciudades con esos dos partidos tradicionales que se formaron, y se formó un acuerdo de paz, de transición se llamó, que fue el Frente Nacional, fue llamado el Frente Nacional, en el cual pues se pusieron de acuerdo ambos gobernantes, ambos partidos, en el cual se gobernaban 4 años un partido y 4 años el otro partido. Entonces ahí se aplacó esa rencilla que había entre la gente ignorante, porque peleábamos, porque yo era conservador y el otro era liberal, o el otro era liberal y el otro era conservador, y entonces no se podía vivir en esa paz. Y Claro. si se calmó, esa paz se calmó con ese Frente Nacional. Bueno, usted me cuenta de muchos conflictos que hubieron en su época. Entonces, ¿cómo fue usted beneficiado de acuerdo a los procesos que hubieron en esa época? Pues el beneficio que se vio fue un acuerdo que hicieron con los Estados Unidos, con Alianza para el Progreso, se llamó el programa, que era Estados Unidos mandaba comestibles para la gente pobre, y para la gente que necesitaba pues colaboraban mucho con medicinas y con alimentos. Me acuerdo que esos alimentos nosotros íbamos
al estadio departamental Alfonso López, el que existe hoy aquí en Bucaramanga, y, y nos entregaban unas cajas con mercado. Y eso era una alegría muy grande para nosotros, los pobres, porque nosotros nos surtíamos, aunque fuera un mes de mercadito, eso era bendecido por el Señor. Eso nosotros quedábamos muy gratos con el Señor y muy gratos con el gobierno. Listo. Muchas gracias, señor don José. No, siempre a sus órdenes. Listo.